Bienvenidos, bienvenidas todes a este nuevo capítulo de Vincular el Podcast. Hoy, como ya deben estar acostumbrados, estamos acá conversando José, Iván Hola, hola. y quien les Hola. habla, Sebastián. En este caso, por un tema bien interesante que nos han pedido por redes sociales y que, bueno, también a propósito de la muerte de un conocido jugador de fútbol, estamos hablando de Diego Armando Maradona. Vamos a estar hablando un poco respecto al consumo problemático de sustancias y los prejuicios o estereotipos que hay respecto a los consumidores, ¿no? En este caso, probablemente al tomar más la palabra José, quien tiene un poco más de conocimiento y expertise en el tema. Sí, bueno, en lo personal no soy para nada un experto en el tema, pero sí llevo un poco más de 2 años ya trabajando en una unidad de tratamiento de adicción. Bueno, partiendo al tiro, yo creo que es necesaria hacer la distinción entre una persona que consume algún tipo de droga, algún tipo de sustancia, de manera ocasional o de manera exploratoria, y una persona que consume ya de manera problemática, que tiene un consumo problemático de drogas. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque parte del prejuicio también es de como al saber o al enfrentarse a una persona que consume algún tipo de droga, asignarle como muchas ideas cuando puede ser solo un consumo ocasional, puede ser solo un consumo como exploratorio nomás, y que no sea un problema para su vida. Ese consumo exploratorio, ¿cómo lo podemos medir? ¿Se mide como en tiempo, como cuántas veces consume o cómo se podría saber si es exploratorio o no? Son como, o sea, es más fácil de describir cuando es problemático. Como que ahí se cacha el tiro la distinción a cuando uno es un consumo ocasional. Son hartas los puntos que uno se puede fijar. Eh, Uno de ellos, y no necesariamente el más importante, es el factor como biológico. Por ejemplo, algo que se llama la abstinencia o el síndrome de abstinencia son una serie de síntomas físicos que la persona empieza a sentir cuando está sin el consumo de esta sustancia. Por ejemplo, empieza a sentir dolor de cabeza, dolor de guata con alguna sustancia, temblores, dificultad para conciliar el sueño, en náuseas, por ejemplo. Entonces, ahí ya se habla de que la persona generó una dependencia física a la sustancia. Pero uno también puede observar otras cosas en las que este consumo como reiterativo en el tiempo tiene un impacto para la persona, como puede ser el incumplimiento de obligaciones, como que la persona empieza a faltar a la pega a la falla, como se dice. O no sé, tiene hijos y por ejemplo se aleja de las responsabilidades que tienen que ver con sus hijos o con su casa, por ejemplo. Comienza a darse cuenta de alguna manera que ese consumo problemático es dañino para su vida, le está haciendo mal, pero aún así persiste en conseguir la droga. Y otra que es como súper importante es que usa un tiempo así como excesivo de su tiempo en el día, por ejemplo, en acciones para conseguir la droga. Y ahí pueden entrar muchos, como engañar para conseguir dinero, como robar, como hurtar, eh, o buscar droga. Como el acceso no es tan fácil a las drogas como a veces hay una energía excesiva puesta en conseguir. Eso hace la distinción a cuando ya un consumo de una persona que, no sé, pues se fuma un pito con los amigos en un fin de semana, no sé, que no tiene un impacto tan grande para su vida. Esa es la distinción. Oye, José, y como que pensaba en este sentido, como hasta qué punto, o sea, como esa forma de pensar o evaluar el consumo problemático, igual es claro, como que implica hasta cierto grado como pensar en hartas dimensiones de la vida y yo como que se me ocurría qué sucedería como en el caso de esta gente que, por ejemplo, consume una gran cantidad de alguna sustancia, pongámosle, no sé, cocaína, pero que se desempeña como perfectamente en todas las áreas de la vida. Como que, no sé, pues es
ya no quiero caer en un estereotipo, ya un empresario exitoso, así como de la bolsa de comercio, no sé, ¿no? Como algo del lobo de Wall Street. Pero sin tanto como los problemas que se presentan en la película, ¿no? Puede tener una familia bien, puede, no sé, tener un buen trabajo, todo, pero aún así tener un consumo bien alto de cocaína en este caso. ¿Cómo se podría pensar ahí? ¿Se podría pensar como también en un consumo problemático? ¿Se puede problematizar el consumo por la cantidad solamente? Es una súper interesante pregunta. Ahora, yo también diría que sería muy extraño y sería algo como paralizar como una persona que tiene un consumo así como alto en realidad de cocaína, como un consumo diario y en altas cantidades, y que no tenga merma ninguna en su funcionamiento, en su, no sé, en sus emociones, por ejemplo, en su desempeño, pero podría pasar. Y es interesante igual cuestionárselo, como llevar al extremo esto. Y claro, o sea, uno podría decir, si no es un problema para su vida, en realidad no tiene un consumo problemático. Eh, Porque ahí está como el prejuicio también de base, como también decir que una persona que consume reiteradamente una sustancia necesariamente es un, no sé, tiene este estigma como de que es algo muy negativo, como la droga relacionada a, no sé, una persona que no le importa nada, que no quiere cumplir como sus responsabilidades, por ejemplo, que está asociado a la delincuencia. Como la droga en general tiene un estigma bastante negativo y que es algo propio de la sociedad moderna, además. En las sociedades antiguas como que esto no existía. El concepto de adicción y el concepto como de adicto, del sujeto adicto, es algo que nace, que es una construcción que nace en la actualidad, ¿no? Me fue la volada, no sé si respondo exactamente a lo que iba. Sí, pero está interesante lo que planteas, como a qué te refieres como que no estaba este concepto en la antigüedad, ¿cómo te refieres como hace un par de años, hace muchos años? ¿Cómo es esto? O sea, no sé, no sé como la fecha exacta, pero todo como el problema de las drogas, como lo entendemos hoy en día, es algo que viene como desde la década del 50 en adelante. Antes, si bien existían como ideas, como me refiero a los movimientos y cambios legales que existieron respecto a la prohibición, por ejemplo. Pero antes, no sé, pues si uno analiza sociedades como precolombinas o sociedades, no sé, pues que antes del desarrollo industrial, por ejemplo, en muchos rituales estaban presentes las sustancias psicoactivas y eran usadas como con un fin bastante delimitado, uno podría decir. Y en ese sentido, no sé, pues podíais tener la imagen de un sabio o un chamán que estaba todo el día o mucho tiempo de su vida bajo los efectos de alguna sustancia, pero él no era un adicto, él era un chamán. Él estaba como buscando una conexión con otra cosa, no sé, no tengo idea en realidad. Pero lo que voy a eso, como que esta concepción que se tiene hoy día de que una persona que está todo el día con un consumo, que no lo recomiendo, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que las ideas que hay alrededor de eso son construcciones sociales, porque tienen que ver mucho con la política pública, con el tratamiento que han hecho esto los medios de comunicación. Llevándolo al tiro a lo que decíais de Diego Armando Maradona. Todas las noticias o muchas de las noticias que salen sobre él cuando se refieren a la droga eh, tienen este tinte como de juicio, de que es algo malo como porque sí solamente, y de que probablemente esto era una decisión como muy voluntaria de esta persona. Nadie se hace la pregunta como de por qué se hizo necesario para él el consumo de droga, o sea, como qué había detrás, qué lo empujaba a eso. Se muestra más como esta imagen de, no, pues que era bueno para la fiesta y le gustaba pasarlo bien, entonces es como raya para la suma. Y, y en ese sentido, entonces, como que detrás del consumo, no necesariamente en el caso de este futbolista, pero en general, ¿habría entonces como alguna suerte como de necesidad, como de una forma de suplir algo con el consumo de sustancias? Ya, esa es una pregunta súper interesante que nos lleva como a otra concepción de las adicciones, que es como que
esta persona tiene un consumo problemático o está como buscando o interesado todo el día en esta droga, no necesariamente porque esta persona como que quiere estar de carrete todo el día, sino que claro, hay una necesidad muchas veces emocional de fondo como que en la superficie mucha gente lo dice como es para evadir como la realidad que estoy viviendo, la emoción que estoy teniendo. Y también hay otras necesidades, como hay otras ganancias que le podrían dar a una persona el consumo de alguna droga, como por ejemplo la validación social como en su grupo de pares. Eh, Esto es un poco raro porque estoy hablando como de que la droga no es muy validada socialmente, pero hay lugares en específico, como sectores, en los que el consumo sí puede ser validado. Si vives en un lugar donde todo el mundo, como no sé, o todos tus amigos consumen pasta base, tú también puedes acercarte a ese mundo porque está muy normalizado, o el alcohol. El alcohol como que se habla poco como de las adicciones al alcohol, y el alcohol está súper normalizado en nuestra sociedad, o sea, hay una botillería en cada cuadra, y no sé, pues nadie se alarma de la misma manera en cómo se alarman con la cocaína, la pasta base, por ejemplo. No estoy equiparando, pero estoy diciendo de que como que hay algo ahí que no calza mucho, pues, como que no tiene mucho sentido. Oye, José, y ya hablando como de, tal vez como tú sabes más, de tratamientos de drogadicción y todo esto, ¿en qué consiste más o menos un tratamiento contra alguien que ya tiene un consumo Ya. como problemático? Y este tratamiento es completamente eficaz, o sea, si uno es drogadicto ahora, ¿uno puede salir de eso o siempre va a estar como ese, entre comillas, como bichito de siempre nos va a Ya. buscar de aquí en adelante? Súper también interesante pregunta, se repiten mucho estas ideas. Bueno, la primera, el tipo de tratamiento que existe, existen muchos tipos de tratamiento, yo puedo hablar como del que trabajo yo, porque es el que tengo más conocimiento, que es como los programas o las unidades que ofrece Senda, que es como el estamento del gobierno encargado de el problema de las drogas y el alcohol. Eh, es raro que como que en los nombres se hace esa distinción, como drogas y alcohol, como si el alcohol fuera otra cosa. Pero bueno, eh, estos tipos de tratamientos no son llevados a cabo solo por un especialista, sino por varios. Eh, Dentro de los que están, por ejemplo, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos. Donde yo trabajo también existe la figura de una socióloga, un profesor de educación física, y en algunos casos también se integran técnicos en rehabilitación. Son hartas las personas que como que están dentro del tratamiento porque, como decía, es un problema que tiene muchas aristas. Eh, por ejemplo, se hace necesaria la intervención con las familias para que el tratamiento avance lo mejor posible. Que haya un cambio, por ejemplo, en el rol, en la posición que ocupa esta persona dentro de su familia, para que la droga a lo mejor ya no sea tan necesaria dentro de su funcionamiento psíquico. Son tratamientos que duran alrededor de 8 meses a un año, como al menos los manuales operativos que como que entrega el gobierno, las directrices que entrega el gobierno, es que tiene que durar más o menos eso, que igual es un tiempo prolongado, y las intervenciones son como de 2 a 3 intervenciones por semana con esta persona. Eso significa que la persona tiene que ir al centro de tratamiento, o ahora no, porque casi todo es por teletrabajo, alrededor de 2 o 3 veces por semana. Se me olvidó decir que este es un tratamiento de tipo ambulatorio, porque existen otros tratamientos que son residenciales en los que la persona tiene que ir a un lugar físico y vivir en ese lugar también como alrededor de un año. Eh, la segunda pregunta era sobre la efectividad. Sí, sí es eficaz el tratamiento, o sea, si uno sale de la drogadicción 100% o si este como pensamiento de consumir después te persigue en el futuro. Y Ya. siempre... No tengo una respuesta ahí como tan clara,
pero sí podría decir que está muy arraigada esta idea como de que si uno es adicto para toda la vida. Como que todos hemos escuchado esa idea en alguna vez, en algún lugar, y las personas que se atienden también lo repiten mucho, como, o se preguntan eso, así como ya yo voy a hacer este tratamiento, pero esto me va a seguir toda la vida, como que se lo cuestionan. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea como de que esto es para toda la vida necesariamente, porque también entregar ese mensaje es decirle a la persona como que tiene que estar preocupado de esto siempre, ¿cachai? Como que significa que tiene que evitar ciertos lugares siempre, que tiene que cuidar su dinero siempre y hacer estrategias como para como no sentir deseos de consumo o cosas por el estilo, o tomar pastillas siempre, porque siempre va a ser un problema. Y eso puede ser súper angustiante para una persona. Una de las cosas más importantes, yo creo, para el tratamiento y para el buen pronóstico de una persona que se está tratando, es que sus niveles de angustia y de ansiedad permanezcan lo más bajos posible. Entonces, si tú le entregas este mensaje de que algo que tienes que estar preocupado, así como todas las 24 horas del día, le estás entregando un mensaje que lo puede angustiar más. Y también es estigmatizador, es como llevar esta carga o este peso de lo que significa ser un adicto o un ex adicto para toda la vida. A mí no me parece ni siquiera ético. Y llevándolo ya como a lo más práctico, una persona que hace un tratamiento de drogas puede como tener logros altos luego de eso y que esto no se repita después en su vida nunca más y que el problema del consumo ya no sea un problema. Oye, y bajo ese aspecto, una persona que ya era consumidora habitual y hace el tratamiento y todo, ¿puede después ser una persona que consuma como exploratoriamente y no recaer? Sí, O... aquí como que las combinaciones son infinitas. Hay casos en que no sé, con el alcohol pasa harto, que la persona, no sé, pues deja el alcohol, pero después, no sé, pues va a cada reunión social a la que va, hay alcohol. Y como que es difícil a lo mejor como enfrentarse a eso, o en realidad no quieren dejarlo. Hay gente como que llega al tratamiento y dice, yo en realidad no quiero dejar este consumo, pero sí lo quiero controlar. Porque ahí también yo siento que hay un prejuicio de base, como de que la abstinencia es el objetivo último sí o sí. Y va a depender de cada persona, o sea, como quién es uno para andar imponiendo qué hacer con su vida a la otra. ¿Cachai? Como la persona se plantea un objetivo y uno como que más o menos lo ayuda como profesional a que alcance ese objetivo. Hay algo súper interesante ahí, que a veces el significado del consumo cambia. Por ejemplo, hay una persona que tiene un problema con el alcohol y toma de manera solitaria y con una emocionalidad más ligada a lo depresivo, a la pena, a acordarse de recuerdo y cosas así. Y después hace el tratamiento, deja el alcohol y después como que puede volver a tomar en situaciones totalmente distintas. Ya no es de manera solitaria, sino acompañada, de carácter quizás como más para compartir, más festivo, sin la necesidad de que esto llegue a un exceso, sin la necesidad de curarse, por ejemplo. Entonces, ahí uno puede ver como la misma sustancia que el alcohol toma otro significado para la persona. Y claro, como que en este sentido, como que hablaba harto de los prejuicios y como de los estereotipos. Y claro, como lo dañinos que pueden ser como para la persona que está como con este consumo problemático, tanto como para la familia o la sociedad en general, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Maradona, que existe un prejuicio, existe un recriminar respecto al consumo y no respecto a otras cosas, como si lo más conflictivo en su persona fuera el consumo y no otras cosas que podrían ser perfectamente recriminables, ¿no? Y ocurre en muchos casos que se estigmatiza a la persona consumidora y no se entiende que esa misma persona está pasando como por un problema, ¿no? Como que hay también sufrimiento en esa situación, en ese padecer. Sí, pues como que el consumo de droga, en la representación social que como que gira alrededor de ella, es como que está asociado a la fiesta.
a la fiesta, a pasarlo bien, a la euforia. Entonces, claro, con el mismo, como decías, de Maradona, tú mismo decías, pues, hay una serie de cosas por las que podría ser mucho más criticable su persona, porque el interés de hablar de esto no es como decir, hoy pobrecito Maradona, sino como que el acercamiento televisivo, mediático que se hace a él, no contempla este otro lado del problema, como del problema a lo mejor de base que podría estar teniendo una persona que consume drogas. Creo que igual de alguna manera lo preguntaron como respecto al beneficio que trae la droga. Hay algo que la persona se permite hacer con la droga, que no se permite hacer sin esta, y que suele tener que ver con un conflicto emocional, como por ejemplo, hay personas que solo bajo los efectos de alguna droga son capaces de decir algo a un familiar cercano, por ejemplo. Como que todos hemos escuchado decir algo o estar en la situación en que alguien dice algo y como que alguien le dice, ya, pero me lo estáis diciendo porque estáis curado, ¿no? ¿Cachai? Como de alguna manera esa persona se da un permiso y que es propio de la sustancia también, pues como que igual las sustancias psicoactivas tienen una cualidad de inhibir esas cosas y nos permiten hacer muchas más cosas sociales, sobre todo, que lúcidos no podemos. El problema es que cuando sin la droga no podemos en ningún caso enfrentarnos a ese problema. No sé si se entiende. Es como al final es como una forma de dependencia, como de otro estilo de dependencia, ¿no? Como la necesito para lograr ciertas cosas. Claro. Y no, incluso más allá de eso, hay gente que también como que la necesita y depende de ella como para iniciar su día, para trabajar, para, no sé, pues, enfrentarse al jefe, muchas cosas en las que incluso pensar en la posibilidad de estar sin la droga en esos momentos, ya la persona la angustia. Oye, Ahí ya es como para preocuparse. Dale. bueno, y hablando de tratamiento, de droga y todo eso, es que a veces hay mucha gente, quizás uno no tiene el problema, sino un familiar. ¿Qué sería como lo más adecuado como para ayudar a ese familiar? ¿De qué forma tendría que yo ir a un profesional de salud mental o llevar a la fuerza a mi familiar? Lo digo porque igual Llevar a la fuerza. hay muchas personas Dale. que se angustian por eso mismo. O sea, no sé, mi hijo consume droga y veo que tiene un problema, ¿cómo lo puedo hacer? Más que nada por eso lo pregunto. Eso es súper peludo porque llevar a la fuerza a alguien a un tratamiento no sirve en ningún caso. Puede servir en términos prácticos, como de que la persona efectivamente vaya al tratamiento físicamente, pero si no existe una motivación, ¿cómo se podría decir? Un motivo por el cual la persona en realidad quiera dejar el consumo, es muy difícil que lo termine haciendo. Porque requiere un esfuerzo súper grande. No es fácil salir del consumo de drogas, no es imposible, para nada es imposible, pero no es fácil, entonces requiere un gasto energético bastante grande, una acomodación en su estructura de vida, por ejemplo, en su rutina, en el modo en que se percibe a sí mismo, el modo en que tramita sus emociones. En ese sentido, es necesario como que la persona haga una serie de cambios y un esfuerzo súper grande que no va a ser posibilitado si la persona no lo quiere. Por eso, si como familiar, si como amigo yo identifico que tengo un cercano con este problema, lo que puedo hacer en términos prácticos es quizás conseguirle alguna hora en un CEFAM y de ahí ser derivado a algún tipo de programa de tratamiento, por ejemplo, o ir directamente a un centro de tratamiento y pedir una hora y después tratar de que la persona problematice su consumo. Y aquí como, no sé, como tips de lo que no hacer, que siempre es más fácil decir como lo que no sirve que a lo que sirve, es no intentar como confrontar a la persona, es decir, suele darse mucho que las familias como que terminan retando a esta persona, así como, oye, ¿cómo no te dais cuenta de lo que estás haciendo con tu vida? ¿Cómo no te dais cuenta que, no sé,
estáis dejando de lado a tu familia, tenéis tal edad y no habéis conseguido nada, como que son típicos los comentarios que reciben estas personas y que la persona que lo dice, que por lo común es un familiar o un cercano, un amigo, lo dice como desde las buenas intenciones y desde la angustia también de que esta persona se dé cuenta de lo que está haciendo. Por muy que eso venga de buenas intenciones, no funciona mucho porque podría generar en realidad en la persona más angustia, que la persona sienta más ansiedad, y ya sabemos que lo que hace esa persona que tiene un problema con un consumo, cuando sube sus niveles de ansiedad, es buscar la droga para bajar ese nivel de ansiedad. Entonces, confrontarla de esa manera no sirve mucho, lo que sirve es como que darle pista a la persona para que pueda problematizar su consumo, como que la persona pueda evaluar y ver en qué cosas de su vida la droga lo ha afectado, que puede ser, no sé, a nivel físico, a nivel médico, como mostrarle los cambios que ha tenido su personalidad, su conducta, su desempeño, pero no tanto desde la confrontación, como que eso no funciona. Oye, bueno, gracias en realidad, José, porque bueno, en este capítulo te tocó hablar más, te tocó estar ahí como un poco respondiendo a preguntas, pero creo que a mí, bueno, Iván y a quienes nos escuchan nos ayuda bastante a conocer un poco respecto a la problemática, al fenómeno del consumo de sustancias y claro, como no, también justo esta pregunta final atingente, como cómo ayudar o ayudarnos en caso de necesitarlo, a dónde recurrir por ayuda y también comprender ciertas problemáticas respecto a la discriminación que sufren los usuarios o los consumidores de sustancias que en muchos casos, como pasa también con otras enfermedades de salud mental, no tienen que ver con un tema de voluntad. No es como quiero o no quiero estar enfermo, sino que es algo que sucede y es lo que necesita tratamiento y abordaje profesional. Entonces, gracias por eso y no sé si hay algunos comentarios finales también de parte de ustedes. Me gustaría dar como un ejemplo cortito que lo escuché en una charla y lo encontré re bueno, que ha asociado el consumo problemático con la esquizofrenia, que son dos condiciones que tienen un estigma social súper grande y súper arraigado, y por ejemplo, como por ejemplo asociar la esquizofrenia como una persona violenta, derechamente, y asociar al adicto con la delincuencia, por ejemplo. Un esquizofrénico con su tratamiento, hoy en día lo más tiene como unas descompensaciones como, no sé, 2 veces en el año. Sin embargo, carga con el estigma todos los días de su vida. Una persona que tiene un consumo problemático y a lo mejor también está en un proceso de recuperación, obviamente va a tener recaídas también en el proceso, que van a ser espaciadas en el tiempo. Sin embargo, el estigma con el que puede cargar esa persona lo va a tener todos los días. Como que un interesante análisis que uno puede hacer, como de que estos prejuicios, estas ideas también tienen un impacto en la salud mental de las personas, incluso que puede ser, puede equipararse en algunos casos con el impacto que está teniendo el mismo consumo, la misma droga o la misma esquizofrenia. Bueno, muchas gracias, José. Para dar término vamos a hacer un aplauso de cierre para dar fin a este capítulo y voy a contar 1, 2,